Es un enorme placer estar aquí en Iztapaluca. Yo le agradezco al diputado Armando Soto que me esté haciendo conocer ya no la República, sino el Estado de México. Sobre todo una ciudad, ahora estaba leyendo la importancia que tienen ustedes, porque muchos de los que vivimos en el DF vivimos encapsulados y no sabemos qué está pasando a nuestro alrededor. Bueno, de eso no me preocupa porque también los gobernadores del Estado de México saben qué está pasando en el Estado de México. Entonces, y leía que ya son casi 500,000 de habitantes. Ahora estaba conversando con Luis Arreguín y le preguntaba cuál es el promedio de edad de aquí de Iztapaluca, y me comenta que andan en los 25 años de edad. Es decir, ustedes representan el verdadero padrón poblacional del país. Así que son una muestra muy representativa. Y también le pregunté a Luis, no sé si pueda decir tu edad, ¿sí? Le pregunté su edad, a su hermana no le pregunté la edad, bueno, pero ya me dijeron que tiene 3 años más que él, así que prefiero no decir la de Luis, ¿sí? Que Luis tiene 25 años. Así que está en la mera cumbre para hacer cosas importantes para su país. Yo he tenido muchas charlas con el diputado Soto y realmente, a mi juicio, ¿ya se escucha mejor? Qué amable. Yo creo que si quieren tener una verdadera trascendencia y no ser como los otros partidos que hoy están totalmente desprestigiados, pues tienen que incorporar al importante segmento de los jóvenes. Es decir, yo no entiendo un partido sin que tenga un sector importante de jóvenes. Incluso si yo fuera presidente de la República, yo hubiera sin duda alguna hecho ya realidad un ministerio para los jóvenes, un superministerio, porque el 50% del país tiene menos de 24 años. Y hoy lo que estamos viendo es que este gobierno, como los anteriores panistas, pues les gusta matar a los jóvenes en lugar de cooperar, de ver, de canalizarlos y de llevarlos a un mejor horizonte. Bueno, a mí me pidieron hablar del petróleo, a eso vine. Vean, desgraciadamente, también se lo estaba comentando a Luis, de que un político verdadero, si un político verdadero debe hablar con la verdad, o lo que cree que es la verdad, imagínense los que nos dedicamos a la academia en varias universidades, los que nos consagramos al estudio. Yo ahorita se los digo abiertamente, acabo de estar en Rusia, en Moscú, fui a dar una conferencia a la Academia de Geopolítica de Moscú y afortunadamente, dicho por ellos, consideraron que mi ponencia fue la mejor. ¿Qué quiero decir con esto? Que México también se piensa y nos respetan en el resto del mundo. Entonces, a mí me da un gran placer haber estado hace 15 días en la Academia de Geopolítica de Moscú. Luego me invitaron a una de sus mejores televisoras que tiene una audiencia de 200 millones, que se llama Russia Today, y me entrevistaron alrededor de, no sé, entre 10, 15 minutos, y hoy es muy viral, como ahora le dicen en los medios. Incluso les estaba diciendo con este asunto de la verdad, a mí me consultó como mes y medio un amigo que tengo de años atrás,
Incluso fui novio de su hermana, pues imagínense si no lo conozco. Ya estoy casado, bien casado, no se preocupen. Pero obviamente somos muy buenos amigos. Y él es uno de los principales asesores en comunicación de Peña. Y obviamente ya empezaba el problema en México, que ustedes ya conocen, todo lo de Ayotzinapa, Tatlaya, etcétera. Y me pidió mi opinión. Solemos comer una vez cada 3 meses. Él es diputado, va a ser gobernador de un estado del noroeste. Casi les digo quién es, ¿no? Y hablando así en corto, porque nosotros solemos hablar, como diría la filósofa Irma Serrano, a calzón quitado. Entonces, dialogando con él, me dice, a ver, vengan las críticas. Le dije, mira, todos esos selfies, ya ven ahora que se hacen los selfies con el iPhone que hace Peña Nieto, no sirven para nada. Desgraciadamente, el panorama de México no es muy halagüeño y yo creo que Peña tiene que cambiar totalmente el lenguaje frívolo de Televisa e irse con un lenguaje más realista, más humano, pero sobre todo de corte churchilliano. Ustedes saben que Churchill, y era obviamente Gran Bretaña uno de los principales países del mundo antes de la Segunda Guerra Mundial, pero sabían que tenían que enfrentar a Alemania para su supervivencia, y él, en lugar de dar falsas promesas a un pueblo relativamente educado y cultivado como el británico, lo único que les prometió fueron sangre, sudor y lágrimas. En México ya tenemos sangre, lágrimas hay por la sangre vertida. Pero ¿qué le está faltando al gobierno? Sudor. No hacen la tarea, no están entendiendo el momento crítico que está viviendo el país. Y desgraciadamente ellos optaron por una política energética que hoy está demostrando que fue un fracaso. Yo se los digo con humildad de rigor. Lo publiqué en un libro que se llama Muerte de Pemex y Suicidio de México, que incluso me valieron amenazas, pues ya saben de dónde provienen las amenazas. Y por eso pues, no le di una gran difusión que se merecía, porque como que yo estaba entorpeciendo pues lo que yo veía desde el punto de vista académico y el análisis, que esta reforma no le servía a México, le servía a Estados Unidos y a Canadá, le servía a la oligarquía, a la plutocracia, pero no al país. Y hoy estamos viendo, desgraciadamente, que mis pronósticos pues ya son realidad, ¿eh? Lo que pasa es que no tardaron mucho. Yo presenté el libro por ahí de agosto, estamos a finales de diciembre y ya se está desmoronando todo esto de las reformas energéticas. Pero sí me gustaría explicárselos y para eso me invitaron acá, para que les diga más o menos de qué se trata. No quiero ser muy pedante ni aportarles así datos que los mareen, pero sí les comento, antes de empezar, sí les quiero hacer una pregunta, porque tampoco les quiero echar a perder la Navidad. Quiero aprovechar para desearles una feliz Navidad, un mejor año nuevo, pero sí, porque hay dos maneras siempre de decir las cosas: darles mentiras disfrazadas para que salgamos todos contentos, o quieren que les hable con la verdad. Así que digan, ¿quieren que les hable con la verdad? ¿Sí o no? Ya podemos seguir. Sí, porque si no quieren, pues aquí empezamos a cotorrear y me voy a Televisa y a ver quién mente más, ¿no?
Se trata de que ustedes se enteren, pero no solamente que se enteren. Yo creo que a partir de aquí, cuando ustedes tengan los datos duros y contrarresten toda esta propaganda que al final de cuentas se les revierte, porque hay que dar resultados, yo creo que debemos salir aquí con un horizonte de que hay otros caminos, que hay esperanza. Yo la gran esperanza de México, vean, yo tengo 66 años y no lo niego, ni lo oculto. Y realmente mi generación, yo puedo decirles que fue claudicante, se entregó al gobierno. Mi generación es muy corrupta, tengo la pena de decírselos. No les voy a decir nombres, ustedes los conocen, ahí están todos en la tele y en la radio. Yo he roto con esa generación porque realmente son hipercorruptos. A mí mi generación no me quiere, pero yo tampoco los quiero, así que es de doble vía. Yo considero que me pertenezco a los jóvenes de México, la esperanza del país. Ese 50% que tiene menos de 24 años de edad. Y cuando un país tiene esa riqueza, puede hacer maravillas. Nada más que hay que cambiar, hay que dar un golpe de timón transformador, y eso es a lo que yo les voy a combinar al concluir esta charla. Bueno, rápidamente les voy a dar el esquema para que ustedes más o menos entiendan de qué se trata esto del petróleo. De entrada les digo que todas las cuentas alegres que habían hecho se les vinieron abajo. No hay tal boom como... Sí viene un boom, pero de explosión, no fue un boom de prosperidad. Yo incluso me acuerdo en un programa que tuve con Carmen Aristegui y otra persona que no me acuerdo el nombre. Esta persona venía de una universidad privada de corte neoliberal y hablaba del boom, ¿no? Pues ya vimos el boom, sí, explotó, pero no en prosperidad, explotó, pues se les cayó la burbuja totalmente. Y yo obviamente fui más escéptico, siendo muy educado, y más que nada comenté que quienes gobiernan al país habían claudicado, ahí con mi amiga Carmen Aristegui, y que habían hecho demasiadas cuentas alegres. Bueno, pues hoy se vio, les doy el resumen. Nos estaban amenazando los grupos que querían que se entregase la última riqueza nacional, yo diría la penúltima, porque todavía nos queda una riqueza. Son los jóvenes, de eso. Mientras sean los jóvenes la riqueza nacional, podemos revertir todo. Pero la penúltima riqueza, que eran los hidrocarburos, pues nos amenazaron que si no se entregaban, obviamente todos estos de universidades entreguistas, que no hay necesidad ni decir quiénes son, cabilderos que pertenecen a las transnacionales de Estados Unidos. Aquí les hago un paréntesis, no vayan a creer que yo soy antiestadounidense. Yo no tengo nada contra Estados Unidos. Yo con Estados Unidos quiero una relación, lo que ellos llamarían en inglés, win-win. Ganas, gano. Son nuestros vecinos, los principales vecinos. Ellos dicen que somos 33 millones de mexicanos en Estados Unidos. Yo lo dudo. Yo creo que somos más de 40 millones en Estados Unidos. Vamos a ser la primera potencia demográfica en Estados Unidos en el 2050. A ustedes les va a tocar, a mí no, al menos que me hagan un trasplante contra la vejez, pero a mí no me va a tocar. Pero voy a morir esperanzado porque sí veo que las corrientes demográficas, culturales, geopolíticas, al final del día van a favorecer a México. Bueno, dicho esto, entonces nos amenazaban todas esas transnacionales con sus corifeos muy bien lubricados en México, y nos decían, si no pasan la reforma energética, van a suceder 3 cosas. Curiosamente, las 3 que están pasando, habiendo aprobado la reforma energética. Una de ellas era la devaluación del peso.
Bueno, resulta que ya se devaluó el peso. Hoy está más de 15 pesos. Y a lo que sigue, mientras se siga cayendo el barril del petróleo, se va a caer el peso. Con todas las intervenciones de Banjico y las ayudaditas que le dan de ahí de vez en cuando las calificadoras, como hoy se las dio Standard & Poor's. Luego nos dijeron que se iba a desplomar la bolsa de valores. Pues ya sucedió. Y luego que iba a haber fuga de capitales. Pues ya se dio. Es decir, todo lo que dijeron que iba a suceder si no se aprobaba la reforma energética, hoy está sucediendo habiéndose aprobado la reforma energética. Para que vean ustedes, obviamente estas facturas se cobran. Dice, a mí no se me puede poner enfrente Peña Nieto o Videgaray y que me hablen de las bondades de la reforma energética cuando veo que el país está mal desde el punto de vista energético, mal desde el punto de vista económico, mintieron en todo, llevan 2 años en el poder. No me quiero imaginar los otros 4. Es más, ahora muchos nos hacemos la pregunta, ¿podrán aguantar Peña y Videgaray, a quien ya destaparon para ser candidato a la presidencia? ¿Podrán aguantar otros 4 años? Bueno, yo hago la otra pregunta. ¿Podremos los mexicanos aguantar 4 años más a Peña y a Videgaray? Ahí está, ustedes lo dicen. Y no quiero llevarlos al DF para que vean lo que dicen, o a otras regiones de la República estamos diciendo lo mismo. Pero aquí no se trata de sacar a alguien para que llegue otro peor. No se trata de eso. Nosotros tenemos que llegar con un programa bien redactado, con una proyección al futuro y sobre todo con un programa para los jóvenes de México. Ese es fundamental. Y si nosotros no podemos nada más trabajar para Televisa y que Televisa nos imponga un presidente e incluso le escojan hasta la que debe ser su esposa. Entonces, ante esta situación, bueno, pues llegamos, el panorama no es halagüeño para el 2015. Ahora, vean, yo no le quiero echar la culpa de esto nada más al gobierno. Yo tengo un método de análisis que me ha dado muy buenos resultados por su metodología, que es ver lo local, lo regional y lo global. Es decir, por eso un político sensato, y la población se lo agradecería, y les voy a decir por qué más la población mexicana. La población mexicana es muy noble. Entiende, si yo fuera presidente de la República y en lugar de dar discursos locos como cada vez lo hacen, o mandar a mi esposa a decir mentira y media, salgo con la verdad a los medios masivos de comunicación y les digo, señores y señoras, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? El panorama del mundo tiene hoy algo así parecido como una deflación, que significa estamos al borde de la recesión, donde los precios se están colapsando de las materias primas, hay una grave situación económica global, eso es real. La crisis del 2008 aún no se ha resuelto. Y tenemos algo peor, tenemos una confrontación ya a nivel internacional para rehacer lo que se llama el nuevo orden multipolar entre Estados Unidos, Rusia y China. Y obviamente el pleito o gran parte de la baja del petróleo se debe precisamente al choque de Estados Unidos con Rusia. Y obviamente hay situaciones como la que se están dando de querer bajar el precio del petróleo para arrodillar a Rusia. Ahorita se los voy a demostrar más o menos en las diapositivas que les traje. Entonces, esa es una realidad mundial. México, quiérase o no, está inmerso en esa situación. Entonces, yo no puedo dar un discurso optimista o mendaz cuando estoy consciente que va a ocurrir todo lo contrario. Por eso, a un político que miente, la factura se la cobran más cara.
Es decir, puede mentir lo que quiera, puede prometer lo que quiera, pero cuando vienen las cuentas, pues también vienen los ajustes de cuentas. Y luego a nivel regional, bueno, ¿qué está pasando? Y esto lo escribí en un libro desde el 2007, que hoy resultó premonitorio, que se llama Hacia la desglobalización, en donde el mundo va a regionalismos. Es decir, las grandes potencias, aparte de las tres que les dije, que son Estados Unidos, Rusia y China, están estimulando y fomentando y consolidando sus regiones. Obviamente también lo está haciendo Brasil, lo está haciendo la Unión Europea, pues la Unión Europea tiene problemas. En África no hay así grandes liderazgos. Algunos dicen que Sudáfrica, otros que Egipto, pero realmente no tienen un liderazgo como tiene Brasil en Sudamérica. Entonces estamos viendo regionalismos, nos guste o no. Y México lo han jalado a un proyecto cada vez más profundizado de lo que se llama Norteamérica, que es la unificación regional, económica, energética, incluso de una divisa común, que quieren reemplazar al peso, al dólar estadounidense, al dólar canadiense, con una divisa que se llama el amero, y que quieren meter a otros países de Centroamérica, del Caribe y de Sudamérica. No me voy a meter ahorita en ese tema, pero eso es lo que quiere Estados Unidos, y lo está consiguiendo, y no lo ha hecho en un año. Por eso yo digo que Peña es la punta del iceberg de los anteriores presidentes entreguistas que han cometido peores errores, nada más que los ha profundizado. Y el grave error de Peña es seguir haciendo lo mismo que han hecho los presidentes del PAN, dos de ellos, y los anteriores presidentes neoliberales del PRI, a partir de Miguel de la Madrid Hurtado, siguiendo con Carlos Salinas de Gortari, con Ernesto Zedillo, y ahora obviamente estamos hablando de Peña. Entonces él no pudo quitarse, quizás por eso llegó a la presidencia, si no hubiera llegado otra personalidad a la presidencia. Incluso se los va a demostrar al final, fue una presidencia comprada con un cheque a un banco que se llama Scotiabank, y el cheque se lo dieron directamente a Luis Videgaray Caso, que yo no tengo nada personal contra él, pero a él le ha tocado ser, a mi juicio, yo ahorita que conocí a Luis y a su hermana, les decía que el diputado Armando Soto me ha llegado a los lugares más insólitos y remotos de aquí del Estado de México, que al menos yo no conocía, y veo que el culpable soy yo, porque ustedes, con 500,000 de habitantes, yo creo cualquier defeño debe conocer que es Iztapaluca, pero nosotros no tenemos comunicación, desgraciadamente. Hay un gran desprecio del capitalino hacia las poblaciones vecinas, y yo hoy, por ejemplo, estoy muy contento de estar conociendo esta parte de México y del Estado de México que no conocía. Entonces le estaba yo comentando que, a mi juicio, porque saqué un tuiterazo que causó muchas convulsiones, de que, a mi juicio, Luis Videgaray Caso, secretario de Hacienda, ya ve que lo acaban de agarrar con su casita allá en Malinalco, también del Estado de México, de que era el funcionario más corrupto en la historia de México. Bueno, ¿y por qué dije esto? Y lo sostengo. Obviamente es una metáfora, no es cuantitativo, es cualitativo, que es mucho peor. ¿Por qué? Consiguió corromper a uno de los grupos más corruptos de México, que es el grupo Atracomucho. Imagínense. Bueno, entonces, dicho esto, estamos ante una situación que, a nivel regional, nos guste o disguste, Estados Unidos trata de consolidar su patio trasero, quiere pues controlar los hidrocarburos de México, lo cual ya consolidó, sobre todo en la parte del Golfo de México, todo lo que representa el gas bituminoso de Canadá, el agua también,
y sobre todo el Golfo de México. Ya vieron ahora con la nueva relación con Cuba, eso forma parte del proyecto que equivale mucho a lo que ha hecho Rusia en el Mar Negro, con lo Crimea. Es decir, Estados Unidos, con esta jugada de reconciliación de Obama con Cuba, pues de hecho impide la entrada de Rusia y de China, o lo saca, vamos a ver cómo viene esta jugada, o lo saca precisamente de Cuba y del Golfo de México. Lo primero que hizo el vicepresidente de Estados Unidos al normalizarse las relaciones antier entre Cuba y Estados Unidos fue prácticamente regañar a Peña Nieto, porque nosotros tenemos un diferendo en un lugar que se llama el Hoyo de la Dona, que es el lugar de convergencia de las 200 millas marítimas entre Estados Unidos, Cuba y México, y para regañar a México de que ya no esté poniendo trabas a la parte cubana. Fíjense de qué tamaño es la jugada con Cuba. Bueno, entonces, en resumen, Estados Unidos ya no se quiere ver nada más como Estados Unidos. Ellos traen el proyecto que les llaman en inglés North America, proyecto de Norteamérica, de integración energética de todas las redes de gasoductos, oleoductos, etcétera, etcétera. Y obviamente el que forma parte de México. Bueno, entonces esa es la cuestión regional. Y a nivel local, pues le apostaron aquí a la privatización de Pemex, a la bursatilización, es decir, a la venta de acciones de la propiedad catastral del Golfo de México, y pues hoy también hay un choque de intereses, a mi juicio es gran parte de la desestabilización que está sucediendo en el país, donde se están peleando los grandes grupos, quién se va a llevar la tajada del pastel de lo poco que va a quedar de los hidrocarburos en México. Nada más que sucedió algo que ni Videgaray ni Peña se esperaban. Se les desalinearon los astros, están totalmente desalineados. Una economía que no crece, que va a la baja, que no hay perspectiva con este modelo. Fíjense de qué grado no hay perspectiva, que Evo Morales, que es un presidente indígena de Bolivia, el día de antier, criticó durante la cumbre de Mercosur, que es donde están conglomerados los países en un bloque económico que liderea Brasil, Argentina, del que forman parte también Venezuela ya, Uruguay y Paraguay, si no me equivoco, y al que quiere integrarse Bolivia, y decía que el modelo neoliberal de México es un modelo fallido, un modelo fracasado. Es decir, ya se burlan de nosotros en Sudamérica. Fíjense de qué tamaño, cuando México era el líder de Latinoamérica, éramos la segunda potencia económica de Latinoamérica. Nosotros, por ejemplo, no tuvimos nada que ver en la reconciliación de Estados Unidos con Cuba. Y yo les cuento una anécdota, se las digo abiertamente. A mí me invitó a cenar una ocasión el comandante Fidel Castro, porque yo fui a una reunión de globalización, y pues no le reclamé, pero imagínense, empezamos la cena a las 11 de la noche y acabamos a las 7 de la mañana. Y le pregunté al comandante, oiga comandante, ¿y usted por qué tiene asilado a Carlos Salinas de Gortari aquí en Cuba? Me dice, oye chico, ya saben cómo hablan los cubanos, es que a mí Salinas me sirve porque es mi testigo de honor para todos los asuntos de migración y sobre todo de los marielitos, ya saben, aquellos migrantes que se salieron masivamente de Cuba a Florida, y él me ha servido de interlocutor. Es decir, México, nos guste o no, hasta que llegaron Fox y Castañeda Goodman, que servían más los intereses de Israel que de México, pues agarran y corren a Fidel Castro a patadas de aquella cumbre de Monterrey, cuando le dicen a Fidel, comes y te vas. Lo cual, visto en retrospectiva, sin animadversión ni frente a Castañeda, que fue un pésimo canciller, tan es así que nada más duró 2 años en su cargo, no estaba diseñado para ello. Y Fox, obviamente, pues hoy, visto en retrospectiva, hicieron el ridículo.
cuando nosotros debimos haber sido siempre lo que fuimos, un canal de comunicación que en inglés se llama un back channel, en trastienda con Cuba, y hoy pues estamos pagando nuestro aislamiento porque nos hemos clavado totalmente con Estados Unidos y dejando de lado nuestras amistades tradicionales con Latinoamérica y sobre todo nuestro liderazgo en Latinoamérica, a tal grado que ustedes vieron quienes intervinieron en la negociación de Obama con Raúl Castro, pues fueron Canadá y el Papa Francisco. Muchos se preguntan, bueno, ¿y qué tiene que ver el Papa Francisco en esto? Lo que pasa es que Fidel Castro, él estudió en una universidad jesuita de La Habana, pues él es muy pro-jesuita, y el Papa Francisco, ustedes lo saben, es el primer Papa jesuita de la humanidad. Entonces ahí hay mucho que ver, pero obviamente ahí, ¿qué se notó? Pues la ausencia de México a todos los niveles. Bueno, ahí tienen ustedes, ya les hice un panorama local, regional, global, de cómo es la situación del petróleo. Ahora, luego los voy a ayudar más, si ustedes también me ayudan, a decirles cómo viene esto de la reforma energética. Bueno, desde el inicio detectamos, para entender mejor lo de la reforma energética, es dividirlo en tres sectores. Uno es el sector que maneja Pemex, el viejo Pemex que hoy está a punto de morir, que tenía una producción que llegó a 3.5 millones de barriles al día, que tenía uno de los superpozos, yacimientos más importantes del mundo, que es el yacimiento Cantarell, que lo sobreexplotaron. En la época del aciago, exdirector de Pemex, Adrián Layú Vargas, que hoy fue a vender todos los secretos de Pemex a la empresa de la que es uno de los directivos, que se llama Schlumberger, que es una de las que iban a estar pues benditas por esta reforma energética. Pues le inyectaban nitrógeno y lo único que hicieron es producir más petróleo precisamente para bajar el precio del barril. Ahora ustedes vean, aquí ya de entrada tenemos dos visiones diametralmente opuestas. A Estados Unidos, si yo fuera estadounidense, yo estaría a favor de una continua baja del precio del petróleo. ¿Por qué? Porque ello me sirve a mis grandes carreteras, al transporte y sobre todo a la manufactura. Es decir, beneficia a mi economía. Como soy mexicano, tengo que ver que yo no tengo muchos ingresos. No tengo la misma economía que Estados Unidos. Ellos ya están en la etapa tecnológica, andan ya en avanzada de la robótica, la informática, ya están en la segunda fase cibernética, de todo lo que es la cuestión de supercomputadoras, están en la nanotecnología, están en la revolución del genoma, toda la revolución biológica, y nosotros en México todavía no entramos siquiera a la fase, pues yo diría, de la vieja tecnología, ni estamos en la cuestión satelital, no estamos en la primera revolución cibernética, no estamos en la cuestión nuclear. Entonces realmente estamos hablando que son dos visiones de dos países con dos desarrollos totalmente diferentes. Por eso que para nosotros el petróleo sea una cuestión de vida o muerte, porque es nuestro primer ingreso. Dependemos del petróleo, ya no tengo el último dato del Producto Interno Bruto, pero aproximadamente, si no me equivoco, andaba en un 20%, pero en el presupuesto, pues prácticamente forma parte, cada vez cambian las cifras, entre 40 y 60%. Entonces a nosotros, ¿qué nos conviene? Pues un precio alto del petróleo, no un precio bajo. Por eso ahora que bajó, fíjense lo que son las cosas. A Estados Unidos le está yendo de maravilla, sube el dólar, la manufactura baja de precio, la bolsa de Wall Street está mejor que nunca,
le pegan a Rusia, le pegan a todos sus rivales económicos como son Irán, Venezuela, y de paso se llevan a México, que no les importa un comino. Vean la República Mexicana, y vamos a dividir en 3 sectores lo del petróleo. La parte añeja de Pemex con el petróleo que se estaba explotando, que nosotros producíamos 3.5 millones, que aceleramos la producción del Pozo Cantarell porque el genio de Adrián Layú, que era más servil de Estados Unidos que de México, pues le inyectó petróleo precisamente para producir más y bajar el precio. Bueno, ahora dicen, ahí hay mucha desinformación, que México anda en 2.3 millones de barriles al día. Bueno, esa es la primera parte. Y obviamente se va a seguir bajando porque pues ya se están consumiendo todos los pozos. Luego viene la parte importante, yo diría la segunda importante, pero no es la primera, lo que se llama el shale gas en inglés, o shale oil también, que en español se traduce como gas esquisto. Y esa parte, supuestamente México era la tercera reserva a nivel mundial, detrás de China y Argentina. Estados Unidos viene en quinto lugar. Y la principal parte del gas esquisto o del shale gas se encuentra en la parte noreste de México y la región de la cuenca de Burgos, que es Tamaulipas, Nuevo León y algo de parte de Chihuahua, básicamente. Entonces, pero aquí vienen los problemas con el shale gas. Ahí no van a entrar las grandes transnacionales. Ahí va a entrar la empresa de Adrián Layú Vargas, que es Schlumberger, Halliburton, que es de quien fue directivo el vicepresidente de Estados Unidos, Dick Cheney, y que fueron los culpables con British Petroleum del gran desastre en el Golfo de México. Fíjense la esquizofrenia de los gobiernos mexicanos, tanto del PAN como del PRI. Cuando sucedió la hecatombe ambiental del Golfo de México por la derrama de la famosa plataforma Deep Horizon de British Petroleum, que contaminó al Golfo de México, el gobierno mexicano le entabló con Calderón, le entabló un juicio a British Petroleum. Y ahora obviamente el juicio sigue, nadie habla mucho al respecto, pero sigue el juicio y obviamente lo continúa el mismo Peña. Pero a British Petroleum es a la que le van a dar la gran parte del Golfo de México, para que vean ustedes la esquizofrenia de que no hay consistencia, no hay congruencia, no hay coordinación, no hay articulación entre las mismas políticas del gobierno. Entonces, bueno, ahora viene la parte del shale gas, la cual es muy ominosa, es muy peligrosa. Ya se demostró por las mismas publicaciones científicas de Estados Unidos, 1, que provoca sismos, 2, que es cancerígeno. Y son publicaciones del Partido Demócrata. Yo me he abocado mucho al tema del shale gas. Y créanmelo, y se los digo con humildad de rigor, si se consigue prohibir el shale gas en México, lo tengo que decir con humildad de rigor, yo fui el pionero de combatir el shale gas en este país. Y tengo mucha esperanza, les voy a decir por qué, se va a dar. Lo acaba de prohibir nada menos que el gobernador, no de Tamaulipas, no de Nuevo León, no de Chihuahua, no de Veracruz, no del Estado de México. ¿Saben el gobernador de dónde? Del Estado de Nueva York. El gobernador Cuomo acaba de prohibir por daño ambiental el shale gas en su estado. Entonces, y obviamente esto va a cundir como ejemplo en todo el resto de Estados Unidos. Y yo me hago la pregunta, con estos datos tan duros, donde se demuestra que el shale gas
provoca cáncer, provoca sismos, tiene grandes contaminantes, contamina mucho más que los gases invernadero, como se les conoce, y que obviamente afectan el cambio climático. ¿Serán capaces aquí de seguir adelante con la explotación del shale gas? A ese grado de inconsciencia o de esclavitud mental han llegado los gobernantes y gobernadores de México. Bueno, pero ahí viene lo más importante. Resulta que se requiere de mucha agua para extraer el shale gas, porque lo hacen a través de una perforación horizontal que perfora hasta, si no me equivoco, 5,000 metros en profundidad, para romper una roca donde está precisamente, ahí está el contenido de petróleo y de gas esquisto. Requieren de mucha agua. Y ahí viene el problema. En Texas, donde realizaron esa perforación, prácticamente se les está agotando el agua. El noreste de México no tiene agua, es una de las zonas más secas del mundo. ¿Saben de dónde van a traer el agua? La van a desviar del río Pánuco, van a afectar toda la ganadería y agricultura de Veracruz con el fin de llevar el agua del río Pánuco para el famoso fracking. Yo le llamo más bien fucking, más que fracking, la fractura hidráulica en el noreste del país. Y adivinen quién tiene el proyecto que se llama Monterrey 6 o 4, ya no sé cómo se llama. Adivinen quién tiene el proyecto de fracturación hidráulica. Pues nada menos que los prestanombres de Peña y de Garay y de la Gaviota, que se llama el Grupo IGA, que es del Grupo Atracomucho. Para que vean ustedes de qué estamos hablando. Por eso nosotros tenemos que estar muy alertas. Yo por eso estoy muy contento de estar aquí con ustedes, porque hay que llevar toda esta información a los últimos rincones del país. ¿Por qué razón? Porque esto no va a salir en Televisa, jamás va a salir en Televisa, que tiene, nos guste o no, el 85% de la audiencia pública. Bueno, entonces ahí tienen ustedes la parte del shale gas. Tampoco nosotros, por fortuna, tenemos la tecnología para hacerlo, y prácticamente se le iban a dar a las pequeñas empresas de servicio de Estados Unidos, que son las que la hacen y tienen esa, entre comillas, yo diría tecnología nihilista, es decir, destructiva, que son Halliburton y Schlumberger. Bueno, y ya nos vamos a la joya de la corona, que es el petróleo en aguas profundas. Que ahí México no quiso tener la tecnología. Fíjense, se los digo con humildad de rigor. Yo son temas que hace mucho vengo manejando. Tampoco soy un improvisado y me aparecí 5 para las 12. Llevamos años en esto, viendo la reforma energética. En la vez anterior con Calderón tuvimos éxito y la pudimos frenar. Ahora no, desgraciadamente. Todo el mundo se enfermó. A la hora de la verdad, todo el mundo estaba enfermo. Bueno, entonces ya no pudimos defender el petróleo, no teníamos un plan B, y obviamente se cometieron muchos errores que ya la historia nos los va a reclamar. Pero nosotros estamos a tiempo de rectificar y tenemos el tiempo de redireccionar y de reencauzar al país. Entonces, sucede que en la profundidad del Golfo de México existe lo que llamaron el tesorito o el tesoro. No se sabe cuánto, hay muchos datos dispersos. Vean, en la época de Calderón, el mismo día, el mismo Calderón, la Kessler, que era la secretaria de Energía, que ahora trabaja para una empresa transnacional, fue a llevarle todos los secretos de Pemex. Y el mismo Reyes Heroles, González Garza, que también fue a llevar todos los secretos de Pemex a un banco de inversiones que se llama Morgan Stanley de Nueva York. Entonces, ante esta situación, cada uno, no me pregunten quién dijo mayor barbaridad o no, pero no estaban lejos de la realidad,
Hablaban de, uno dijo 60,000 millones de barriles, otro dijo 80,000 millones de barriles y otro dijo 100,000 millones de barriles. Si quieren yo mi feeling, como decimos, mi intuición, yo les puedo apostar que hay más de 100,000 millones de barriles. Eso por olfato. Ya ven que en esto hay que tener mucho olfato. Y yo tengo muy buen olfato, salvo cuando tengo gripe, obviamente. Entonces, nada más vamos a agarrar la cifra de 100,000 millones de barriles. A $50, ¿a cómo está? Estamos hablando de 5 millones de millones, que en inglés se llama trillions, es decir, 5 a la 12ª potencia, de dólares. Estamos hablando casi 4 veces el Producto Interno Bruto de México. Eso es lo que estamos regalando. Y les voy a decir por qué lo estamos regalando. Primero que nada, a mí me tocó invitar a a dos exdirectores de Petrobras, que es la empresa más exitosa de Brasil y la más importante, y son los mejores que perforan en aguas profundas. Uno se llama el ingeniero Siqueira y el otro no me acuerdo el nombre, pero también es buen amigo, fue director de Petrobras. Lo trajimos aquí al Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, donde tengo la fortuna de ser árbitro, así me nombraron y ahí estoy. Bueno, a lo que quiero llegar, lo invitamos, los dos dieron conferencias, incluso al ingeniero Siqueira lo llevé al Senado de la República, y luego lo placeamos en los medios, lo llevé a una radio importante del país, lo llevé con Carmen Aristegui, lo llevé al periódico La Jornada, pues es donde yo tengo contactos. Y abiertamente, ¿saben qué dijo? Nosotros en Petrobras, los ingenieros de Petrobras, aprendimos de Pemex. No entiendo cómo ustedes quieran rematar su petróleo. Entonces ya en corto, yo lo invité a cenar o a comer, no recuerdo, somos buenos amigos, con su grupo, su séquito que tenía. Le pregunté, oye, ¿cuánto tiempo toma aprender a perforar en aguas profundas para extraer el petróleo que está a más de 5,000 metros cuadrados? Me dice 2 años. Bueno, ok. Si los brasileños les toma 2 años y nosotros los mexicanos somos retrasados mentales, así nos quiere ver el gobierno mexicano, supongamos que nos tome 5 años. ¿Cuál es la prisa? De aquí a que uno empieza a estudiar, a explorar, a extraer y a producir, toma 10 años. Es decir, a Peña ni le va a tocar. Apenas si le toca al otro presidente que viene. Obviamente estoy pensando en 4 años que vienen más, no estoy pensando en otro escenario. Bueno, entonces dicho esto, ¿por qué esa prisa? ¿Por qué no querer aprender esa tecnología? Bueno, luego ya me fui más allá y incluso a mí me tocó ir al Senado y comenté, bueno, ¿por qué no piden transferencia de tecnología? Ok, no sé perforar, pero enséñeme a perforar. Y obviamente hacemos trueques, hacemos joint ventures, como se llama, asociaciones estratégicas, etc. Nada. Luego, ¿y dónde están los resguardos ambientales? No hubo resguardo ambiental. Tan es así que no hubo resguardo ambiental, porque ellos dicen que sí, yo todavía no lo entiendo, han de estar escrito en jeroglíficos, porque yo no los entiendo, que no prohibieron el shale gas. Si hubiera un resguardo ambiental, lo primero que hubieran hecho, fíjense, habían 3 vías. Uno, seguir adelante a locas y a ciegas, que es lo que están haciendo. La segunda es, suspendemos todo el proceso del shale gas en tanto cuanto no tengamos mayores datos y no tengamos datos negativos. Eso se conoce muy bien en medicina como una apotegma de bioética. Se llama primum nil nocere. Quiere decir, lo primero es no dañar. Pues les importó un pepino. Bueno, estaba la tercera vía, que obviamente era soñar. Si yo hubiera sido secretario de Energía, sí lo hubiera hecho. O renunciaba. Así de fácil. Me importa, no me interesa
la Secretaría. Me interesa el bien común y me interesa la salud de los mexicanos. Yo si hubiera prohibido el shale gas, fíjense lo que son las cosas. Y aquí tienen ustedes una agenda muy interesante como partido, porque eso como que ha quedado, nos endormecimos, pero ahora que se está cayendo la reforma energética, bueno, pues hay que rehacerla, hay que reubicarla en el contexto en el que está viviendo el país. Bueno, entonces ahí tienen ustedes, y ahí viene otra parte importante. Vean, no les quiero romper la cabeza porque es un poco complicadón, pero resulta que todo lo que pidieron las transnacionales, British Petroleum, Shell, así se escribe, S-H-E-L-L, no lo vayan a confundir con el Shell Gas que se escribe S-H-A-L-E. Todo lo que pidieron las transnacionales anglosajonas, Chevron, ExxonMobil, Shell y British Petroleum, se los dieron. Es decir, una bursatilización subrepticia de las reservas probadas en el Golfo de México. ¿Qué quiere decir esto? En el momento en que ellos demuestren que hay tanto tipo de reservas, tienen ya la propiedad, escuchen bien, allá, lo acabo de leer antier en Stratford, un centro estratégico de los Estados Unidos que leen todas las empresas transnacionales de Estados Unidos. Ellos mismos hacen publicidad y dicen las 500 principales transnacionales de Estados Unidos leen Stratford. Antier lo sacaron, para que vean que hasta les traigo datos fresquitos. Pasa a ser propiedad de Estados Unidos o de sus petroleras y ya las pueden inscribir en la Bolsa de Valores de Nueva York, que se conoce como el New York Exchange Commission, o no, la Security Exchange Commission de Nueva York. Eso no lo están diciendo en México. ¿Por qué no lo dicen? Porque saben que los vamos a escupir por traidores, por entreguistas. Los vamos a escupir literalmente. Y vamos a maldecirlos a ellos y a todas sus generaciones y legados genéticos que tengan en el futuro. Bueno, ahí les di ya el panorama. Ahora, ¿qué pasa con toda esta debacle que está sucediendo en la reforma energética? Se los adelanto. Tampoco crean que iba a ser la panacea, Yo incluso lo predije, bueno, me basé en un estudio de un banco de inversiones de Estados Unidos que se llama JP Morgan, y ellos consideraban que a lo sumo, si es que llegaban todas las inversiones, que no crean que era mucho dinero, ahorita les voy a decir cuánto era, y obviamente no va a llegar ese dinero, ahorita con esta crisis, menos. Ellos prevían que iban a llegar a lo sumo 15,000 millones de dólares. Pues no son brutos, meto el mínimo, saco el máximo en el Golfo de México, lo meto a la bolsa y se me van las acciones a las nubes y a México le doy migajas si es que llego ya a darles migajas. Es decir, Estados Unidos considera que el Golfo de México es de ellos, a tal grado que ya le quieren cambiar el nombre. No es broma, le quieren poner Golfo de Estados Unidos. Y lo están consiguiendo, por desgracia. Bueno, entonces ante esta situación, ¿qué va a pasar con? Bueno, iba a subir, dijeron, 1% el Producto Interno Bruto de México. Bueno, para eso hicieron tanta laraca, tanta reforma energética para eso. Pues no es nada. Bueno, cuando ustedes me dicen, bueno, ¿qué son 15,000 millones de dólares? Estamos hablando de cifras que ingresaba Pemex, les digo la última vez, el año pasado. Pemex ingresó, no me hagan mucho caso, no tengo la cifra exacta, pero aproximadamente. Conste que estoy hablando de memoria, todavía no pongo ni mi primera diapositiva. Ingresó entre 125,000 y 134,000 millones de dólares. Es una de las dos cifras. Díganme, por favor, ¿qué son 15,000 millones de dólares para Pemex? Nada, no llega ni al 8%. Pudimos haber sacado dinero de otra parte. El problema es el dinero. Pues si lo tenemos, si algo tenemos es dinero. Hoy tenemos 190,000 millones de dólares de reservas en el Banco de México. ¿Y de dónde creen que vienen esos 190,000 millones de dólares? ¿Dónde creen que vienen?
¿Del ITAM? ¿De dónde? ¿De dónde viene? Pues del petróleo. 190,000 millones de dólares de reservas. ¿Qué no pudimos usar? No podemos usar 15,000 millones de dólares para invertir en México, en nuestro país. Bueno, supongamos que no. Teníamos unas. Yo les di todas las opciones, ¿eh? Yo fui al Senado y les dije, ahí está, 1, 2, 3. No es que no puedes tocar las reservas de Banjico porque es lo que sostiene al peso. Pero ¿cuál sostiene? Ahí se está desplomando, por favor. Las reservas de México no son de México, son de Estados Unidos. Estamos sosteniendo al dólar. Es al revés, porque tenemos dólares. Y adivinen dónde está el dinero de Banjico, de Banco de México. Pues está en la Reserva Federal de Estados Unidos. Ni siquiera lo tenemos en México. Bueno. Luego les dije, ahí están los fondos de pensiones. Ya había una cantidad bárbara, no me hagan mucho caso, entre 100,000 y 150,000 millones de dólares que se va a duplicar en los próximos 2 años. Fíjense lo que son las cosas. Los fondos de pensiones en México, lo que se llaman las Afore, tienen derecho a comprar acciones, los obligan a comprar acciones, no me hagan mucho caso, alrededor del 20%, acciones de la bolsa de Estados Unidos y de Europa, que no podemos comprar o financiar a Pemex. Los mexicanos estaremos felices, todos tenemos fondos de pensiones, los que somos profesores, estaremos felices de que usen nuestro dinero para financiar a Pemex. Pues no quisieron. Luego había la tercera opción. Nosotros podemos creer, hay un truco financierista que se llama IPO, en inglés, Initial Public Offering, que se llama la oferta pública inicial, que lo hizo Petrobras. Petrobras, para extraer su petróleo en las aguas profundas del Atlántico Sur, en una región que se llama Presal, emitió las famosas IPO, o Initial Public Offering, oferta pública inicial. Ha sido la más exitosa del mundo hasta la fecha, ha sido histórica. Pudieron capturar 80,000 millones de dólares. ¿Qué son 15,000 millones, por favor? A sabiendas que en el Golfo de México las reservas son todavía mayores a las del mismo Brasil. Hubiéramos hecho una oferta pública inicial y estaremos inundados de dinero. Los países de la OPEP, los países árabes, los BRICS, son Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, estuvieran haciendo cola para llevarse esas ofertas públicas de inicial. Pues ni eso. Bueno, ¿qué querían? Entregar. Ya lo consiguieron, pero ya vimos que no dio resultado. Y ahora me voy rápidamente ya a las diapositivas. Bueno, ahí va la primera, vean. ¿Cuánto? Bueno, ahí tienen ustedes la primera gráfica, desde aquí no la veo muy bien, me voy a mover. Espero no caerme. Bueno, ya la moví, perdón. Voy a regresar. Vean, aquí tienen el mundo, produce 84.9, prácticamente 85 millones de barriles al día. No tengo un buen señalador. ¿Alguien de ustedes tiene buen señalador? No sirve. Bueno, pues hágame caso, créanme. ¿Y por qué me está haciendo jugarretas? Y México viene en el 10º lugar. Vean, el año pasado están hablando que producíamos 2.9 millones de barriles al día. A propósito la puse, les voy a decir por qué. Porque ahorita andan, ¿qué pasó? Ahorita andan diciendo que nada más, oye, ¿esta dónde la consiguieron? Está buenísima. Ahí está México, véanlo. 2.9, decía, esos son datos de la CIA, Hoy nos dicen que son 2.3, otros nos dicen que son 0.5. Oigan, ¿cómo pueden desaparecer 500,000 de barriles? ¿Cómo puede ser eso? Pues aquí los desaparecen. No hay cifras consistentes entre lo que maneja Stratfor, lo que maneja el gobierno mexicano y lo que maneja la CIA. Acuérdense que yo me dedico a eso. Bueno, ahí les va otra peor. ¿Cómo lo paro? Así, en el suelo. A ver, ¿cómo? Ah, ahí se para. Bueno, ahora, por ejemplo, ¿se acuerdan que les hablé del gas esquisto?
que éramos la tercera reserva del mundo. Con ese cuento nos salieron. Cuando vieron que se desplomó el precio del barril, que ya no van a hacer inversiones en shale gas, pues ya tienen una salida y ya se inventaron una mentira, los de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. ¿Adivinen cuál es? Pues resulta que no tenemos ese nivel de esquisto que dijeron y solamente tenemos la quinta parte. Para que vean, se la pasan mintiendo, desinformando a la nación y creen que no habemos personas que estamos atentas y sobre todo estamos conscientes de la riqueza exagerada que tenemos en hidrocarburos. Bueno, dicho esto, me voy a la siguiente. Y ahí tienen ustedes la producción al día. Vean, el concepto de Norteamérica, es decir, a Estados Unidos sí le conviene porque va a juntar a Canadá con Estados Unidos y vamos a tener el 20% mundial. Eso de vamos somos muchos. Estados Unidos va a controlar el 20% de la producción petrolera al día. Esos son datos del 14, ¿eh? Bueno, vean, la OPEP tiene el 43%. Es decir, ahorita estamos ante una revolución energética y Rusia tiene el 12%, el resto del mundo 17%, China 5% y Brasil el 3%. Bueno, estos son los países de la OPEP y puse a México y también puse a Rusia y Estados Unidos. Vean la producción, Arabia Saudita es la principal, anda produciendo alrededor de 12, Estados Unidos anda en 11, Rusia está cerca prácticamente los tres están a un nivel relativo, andan entre los 10 y los 12, estos tres grandes. Luego China, a pesar de que importa la mitad de su petróleo, produce 4 millones, Canadá anda también cerca, y vean, México anda en 2, 3, yo realmente lo pondría aquí en 3. Bueno, Venezuela, ¿dónde está? Tiene un poco más que nosotros. Bueno, son los países de la OPEP, sigamos. Ahí está el proyecto de Norteamérica, no crean que es algo inventado, lo hace el Consejo de Relaciones Exteriores, el Council of Foreign Relations, eso es su último reporte, es del mes pasado, y hablan que ahorita es el nuevo tiempo para un nuevo enfoque. ¿Y saben cuál es el nuevo enfoque? La integración energética de México, Canadá con Estados Unidos, obviamente Estados Unidos controlando. Luego seguimos. Bueno, ahí está la producción. Realmente México, en lo que se refiere a crudo, en este momento no está produciendo tanto. Produce hasta un poco menos que Canadá. Y Estados Unidos, gracias al shale gas, pues sí está produciendo mucho más. Luego nos vamos aquí en gas natural. Este es el gran defecto de México. Ya ven que nos habían prometido que van a bajar la electricidad. ¿Cómo va a bajar la electricidad si depende del gas? Y estamos importando gas. Otra mentirota. Entonces, este es el talón de Aquiles de México en lo que se refiere al gas. Y yo creo que cometieron un grave error en apostar a la electricidad de México que dependa del gas. Y eso que ya también están privatizando a la CFE. Bueno. Ahí está, vean cómo produce aquí México, ni aparece realmente, no está entre los grandes productores de gas. Estados Unidos sí produce mucho gas, gracias precisamente al gas shale. Rusia está a este nivel, luego viene Irán, Qatar, Canadá, Noruega, China, Arabia Saudita. Bueno, siguiente. No les quiero romper la cabeza con esta cifra, eso es importante. Vean ustedes cómo ya desde este reporte que les mostré, viene ya la integración con gasoductos, oleoductos entre México, Estados Unidos y Canadá. Ese es el proyecto. Eso es para el petróleo y eso es para el gas. La siguiente. Bueno, ahí está lo que les comentaba. Existe un geopolitólogo que ya murió de Estados Unidos, se llama Spilkman, y él hablaba del mar Mediterráneo de Estados Unidos, que equivale al Golfo de México, véanlo, ahí está Cuba, equivale al mar Caribe, ahí está Venezuela. Yo por eso veo que peligra mucho Venezuela, y hoy Estados Unidos
pues va a capturar lo que se le ponga enfrente. Y si ustedes miden el Golfo de México con el Mar Caribe, estamos hablando de 4.2 millones de kilómetros cuadrados. México mide 2 millones de kilómetros cuadrados, el Golfo de México mide 2 millones de kilómetros cuadrados y el resto obviamente estamos hablando del Caribe, y ahí están listas ya ExxonMobil, British Petroleum, Shell, Chevron, para precisamente controlar esta región. Vean, y esta era la región que les decía del Shell Gas, el norte de México ligado a Texas, y obviamente esto se está derrumbando porque Nueva York pues ya lo prohibió, el estado de Nueva York. Esto va a cundir como ejemplo a todo a Estados Unidos. En México no sabemos, pero ya con la disminución que dicen de la quinta parte, que México nada más es la quinta parte, pues ya va seguramente a ser pospuesto todo ese proyecto. Vean, Argentina tiene mucho, la zona de Neuquén, China tiene mucho. Bueno, siguiente. Bueno, y vean, aquí se las digo rápidamente. Es muy importante esta gráfica. Yo diría que es fundamental para entender que quienes producen el petróleo y el gas no controlan el precio. ¿Escucharon bien? Quienes producen y extraen el petróleo y el gas no controlan el precio. Ya tienen ustedes el ejemplo. Nos vamos a ir al petróleo, luego al gas y luego vamos a ver las finanzas. Tienen ustedes las 7 empresas petroleras que pertenecen a países. Aramco de Arabia Saudita, NIOC, no sé si este es de Irak o de Irán, siempre me confundo. Este es INOC, no sé si es de Irán o Irak también. Luego viene Venezuela, luego viene PetroChina, Gazprom de Rusia, Petrobras de Brasil y Petronas de Malasia. Dense ustedes cuenta cómo lo que se refiere a reservas, esta parte de reservas, tienen mucho más que las 4 grandes transnacionales anglosajonas, que son ExxonMobil, British Petroleum, Chevron y Shell. Si nos vamos a producción, misma gráfica. Si nos vamos al gas, idéntico en referente a reservas y a producción. Entonces, ¿cómo puede ser que al final del día, si nos vamos a las finanzas, ganen más estas transnacionales anglosajonas que las petroleras estatales? Porque el precio lo controla la banca de Wall Street. Ahí está el secreto. Entonces hoy, por eso Estados Unidos está bajando, sube el precio, lo baja cuando quiera y gana en los dos sentidos. Por eso esta gráfica es fundamental. ¿Y saben de dónde la saqué? Del Financial Times. Ahí la tengo. Es decir, ni siquiera la saqué del North Korea Times ni nada así por el estilo. Es decir, hoy el verdadero negocio de las anglosajonas no es la extracción, no es la producción y tampoco tienen reservas, vean, ni de gas ni de... ¿Cuál es su negocio? Financierista, todo es financiero. ¿Por qué? Porque la banca de Wall Street controla a estas 4. Y la vulnerabilidad de estos 7 países es que no tienen bancas competitivas en el modelo de la globalización con estas 4 petroleras anglosajonas. Bueno, sigamos. Yo creo que eso es lo principal. Bueno, este es lo de mi libro, perdonen que le haga publicidad. No me gusta lo del moño, pero pues no tenía otra opción. ¿Tú ya tienes el libro o no? Ah, bueno, pues si no, ahí te traje uno. Vean, y ahora les digo lo que acaba de sacar Stratford sobre, antier lo sacó, sobre toda la cuestión petrolera de México. Les voy a citar tal como viene. Se desconocen los montos de porcentaje tanto de la producción como de las ganancias para México. Segunda, las supuestas medidas anticorrupción, dice, reconfortan a las transnacionales occidentales porque impiden la entrada de Rusia y China. ¿Ya vieron el juego geopolítico? Luego, las limitaciones de Pemex. Tiene el derecho de asociarse a las transnacionales en los bloques de la ronda cero, pero no puede formar asociaciones de motu propio. Ronda cero es la que tiene Pemex, es decir, de ahí no parte nada. Y ahora, a partir de la entrega,
se le llama Ronda 1. Pemex ya tiene acuerdos para cooperar en exploración petróleo-gas desde 2014 con ExxonMobil y Petronas de Malasia. Luego sigo leyendo lo que acaba de sacar Stratford. Primera fase de la Ronda 1, licitación de nuevos 14 bloques offshore. Offshore que está más lejos de la costa, se le llama como la región somera. Debido a las limitaciones financieras de Pemex, ni puede controlarlos ni calificaría para obtener su licitación. Es decir, Pemex se autogolea. Luego, esta fase sirve como parámetro para las futuras incursiones de las transnacionales anglosajones mediante la modalidad de production sharing, es decir, se reparte la producción a través de la bursatilización que ellos le llaman booking en aguas profundas, shale gas, esa yo la veo que se está cayendo, y en los bloques de petróleo pesado onshore, quiere decir en tierra continental, hasta el 2015. Bueno, debido a la crisis, esto ya se pospuso por lo menos 2 años. Sigo. Y ahí tienen ustedes los 18 bloques, Ronda 1 en aguas someras. Esta es la primera convocatoria, licitación por la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Y ahí les va la noticia de hoy. Pues resulta que Lozoya Talman, que tiene 40 años, no es que no sea malo que tenga 40 años, Luis tiene 25 y es un prospecto bueno para el futuro. Aquí el problema es que no tiene experiencia en nada en esto de Pemex. Yo digo que ya lo que habían contratado con las petroleras en el curso del año, van a tener que renegociarlo y reajustarlo a la baja, porque ya cambiaron las condiciones. Pues ya empezamos a perder. Decía, a nosotros nos afectó la reforma energética más de lo que nos benefició. Y ahí están los famosos 18 bloques. Vean dónde están principalmente. La Franja de Oro de Veracruz y aquí toda la parte de Tabasco, que es de las zonas más ricas, y algo de Campeche, que le toca junto al Pozo Cantarell. Pero vean, realmente la gran perdedora va a ser Tabasco. Curiosamente, vean, yo suelo ir a Tabasco una vez al año. Yo incluso me considero, hasta les digo que soy tabasqueño, ya me quieren adoptar, porque yo soy yucateco, también soy del DF, porque mi familia es de Yucatán. Y en Chiapas ya me adoptaron, así que ya tengo 5 nacionalidades, ¿no? Entonces, en Tabasco a mí me quieren mucho y yo también los quiero mucho, pero yo los veo, no sé, no entiendo. Yo no entiendo cómo los tabasqueños dejan que esto suceda. Realmente me asombra, ¿eh? Bueno, no quiero ser muy crítico, pues son mis amigos, y sobre todo que está gobernando un perredista ahí, que es Arturo Núñez. Bueno, eso es otro tema. Sigamos. Esto es lo mismo que ya lo sacaron los gringos en Stratford. Esa es la misma zona anterior que les mostré, que esa es la Ronda 1, y luego van a seguirse la zona de Chicontepec, la zona fronteriza y sobre todo las aguas profundas. Esa es la parte donde se calcula que hay 100,000 millones de barriles. Bueno, ahí está la producción de petróleo y gas natural de México, va a la baja, en gas estamos peor que en petróleo, etcétera. Bueno, y ahí les va más de lo que comenta este portal Stratford. La duración de los contratos de production sharing o de reparto de producción va a ser de 25 años, con opción de renovación de 2 veces por 5 años adicionales. Fíjense que a mí lo que me asombra es que tengamos que leer las publicaciones de Estados Unidos para enterarnos de lo que el gobierno en México oculta. Yo esto no lo he leído en México. ¿Alguien de ustedes lo ha leído? Yo no lo he leído. Bueno, estos contratos, una vez que las reservas son probadas, permite cambios en la propiedad catastral, es decir, ya se vuelven dueños y las transnacionales y van a ser reportadas a la Security and Exchange Commission de Estados Unidos para su bursatilización. Es decir, las van a meter a la bolsa de valores. Los licitadores deberán exhibir que tienen una capacidad mínima de 1,000 millones en capital, además de sapiencia técnica. Obviamente nadie en México tiene esto, sobre todo la sapiencia técnica. La primera ronda de contratos tiene un contenido local en la fase exploratoria del 13%, que sube en la fase de desarrollo al 25%, hasta un piso de 35% para todos los bloques en el 2025. Ya tienen ustedes el precio del barril, véanlo.
cómo se ha desplomado en el West Intermediate Texas, andaba entre 90 y 95, yo ya bajó más allá de 60, en México está en menos de 50, porque es una mezcla. Perdón, ¿qué hice? La siguiente. Vean ustedes Estados Unidos con el shale gas, cómo aumentó su producción. Tampoco es mucho, no crean que es mucho, aumentó, pero ellos lo han abultado. Ahí la tienen, luego otra más. Bueno, ya no me quiero meter, me iba a meter con la Casa Blanca de Angélica, luego con quién más. Bueno, la casa de Peña que compró de 50 a 60 metros por solo $13 cuando tenía 16 años. Viene su declaración. La casa de Malinalco de Videgaray, del grupo IGA, que ahora vale $1.200.000 millones. Toda la corrupción, no me quiero... Pero esto, ¿qué está haciendo? Pues obviamente todo lo que tiene que ver con Monex, Soriana, todo lo que es Scotiabank, las cuentas secretas que incluso hay una denuncia en la PGR, pero nadie le hace caso. Pues ellos se van a juzgar a sí mismos. Ahí está en la revista Proceso, ahí les pongo la fecha. Y ahí viene lo principal y con esto concluyo. Bueno, les puse lo de la corrupción a propósito, porque imagínense toda esta riqueza petrolera, lo poco que quede, pues en estas manos pues va a haber más corrupción. Esa es la triste realidad. Y aquí tienen ustedes que la mitad del país, véanlo, de aquí para acá, tiene menos de 24 años de edad. Esta es la pirámide demográfica de México, que esta hay que entenderla para ir con la dinámica de la historia, de la democracia, de la libertad y de las elecciones, si uno quiere ganar las elecciones. Entonces vean ustedes, la población del 2014, de 0 a 14 años hay 33.6 millones. Esos son datos de la CIA. De 15 a 24 años, 21 millones. Aquí el segmento de Luis, 48 millones, de los 25 hasta los 54. Y luego el mío, véanlo, yo ya no existo. Estamos en el segmento de 8 millones y de 55 a 58 millones. Pero ahí viene otra más interesante que hice. Bueno, ahí va la población. 40% es este color. ¿Ya lo vieron? Tiene de 25 a 54. De 0 a 14, 28%. De 15 a 24, 18%. Este es el país de 54 años hasta acá. Y si quieren la mitad, estamos hablando 46%, tiene menos de 24 años. Es una manera de verlo. Otra manera de verlo, que yo lo hice, bueno, ahí está, según INEGI, vean, la población juvenil, ¿no? Según INEGI, ahí vamos a esta es interesante porque me da hasta los 30 años, que no me lo da la de la CIA. Tienen de 15 a 30 años, casi 30 millones de mexicanos. Es tremenda esta curva. Y de 0 a 14, 32 millones. Vean ustedes hacia el futuro, 10 años. Los que tienen 0 van a tener 10 y los que tienen 14 van a tener 24. Vean hacia 20 años. Los de 0 van a tener 20 y los de 14, 34. ¿Se dan cuenta cómo este segmento va a revolucionar al país? Esa es la verdadera riqueza de México. ¿Qué países no quisieran tener la juventud de México? En Europa los subsidian para tener hijos. En Rusia los subsidian, yo acabo de estar en Rusia, les pagan por tener 3 hijos. En Japón son poblaciones que están envejeciendo y nosotros tenemos una gran riqueza biológica, que es esta, la riqueza juvenil. No quería pasar por alto esto. Ahí está la población según INEGI, véanlo, de 0 a 14 años, 29%. De 15 a 29, 27. Sumen 16, 56% tenemos nada más
de los 29 a los 0 años. ¿Sí sacaron bien su cuenta? 56% tiene menos de 30 años. Es una barbaridad. Bueno, y aquí concluyo con esto. Nada más me quedaría decirles, oye, esto es una maravilla, luego me dices dónde lo compras, porque los míos no sirven. Bueno, yo concluiría diciéndoles, ya les hice el panorama del petróleo, pero sobre todo les dejo una esperanza. Y hoy la esperanza está con nuestra mayor riqueza humana y biológica, que son ustedes, los jóvenes del México nuevo. ¡Viva México!